judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, grande misericordia, Señor. Podemos decir que somos tus hijos. Tú has hecho obras, obras impresionantes, obras que nadie pudo hacer en nuestras vidas. Nos has dado un nuevo propósito, nos has dado una nueva razón de vivir. Por eso, Señor, queremos honrarte, queremos agradarte, Señor, con nuestra vida. Permítenos, Señor, que podamos ser esos instrumentos los cuales tú quieres usar para alabanza, para gloria, Señor. Permítenos traer alabanza a ti, Señor, adorarte con corazones sinceros, mi Dios, pues tú eres el que mereces toda honra y toda gloria. Y Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema de hoy es la cruz de Cristo. Ese es nuestro tema. Como dije hace algún momento, este es un tema central en la fe cristiana. Sin la cruz no hay cristianismo. De hecho, que las religiones se identifican con símbolos. Si comenzásemos a ver qué es lo que identifica a cada una de ellas, lo vamos a encontrar. Quizá no nos habíamos detenido a pensar en eso, pero la realidad es que cada una de las religiones, y no solamente hablar de la parte espiritual en religiones o en agrupaciones, sino también incluso en el mundo secular, los países tienen sus emblemas, tienen sus símbolos. Los equipos de fútbol tienen sus emblemas también que los identifican, y así diferentes organizaciones. Pero qué curioso es que al cristianismo, no quiero mencionar lo de las religiones porque estaría incluso de más, pero quiero mencionar al cristianismo, lo identifica la cruz. Por cierto que la cruz debe de ser bien entendida. Muchas personas hasta hoy es probable que desprecian la cruz porque no saben su significado. A los orígenes del cristianismo, al principio de la fe cristiana, muchos rechazaron la cruz porque tenían miedo a identificarse con Cristo. Identificarse con Cristo era como estar sujeto a la muerte, exponerse a que le quitaran la vida, porque los cristianos eran perseguidos. Pero no solamente por eso, sino también porque la cruz era sinónimo de criminalidad. En ella se sacrificaban a aquellos bandidos más terribles que había en la sociedad. La cruz pues fue implementada, o la crucifixión, mejor dicho, por diferentes pueblos paganos, y la usaban para matar a aquellos hombres que eran malvados. Entonces, por eso mucho tiempo tardó que el cristianismo también rechazara ese emblema. Al principio de los cristianos que se reunían en cuevas subterráneas llamadas catacumbas, habían símbolos que los identificaban, como por ejemplo el pez, y cada símbolo tiene su significado, por supuesto. El pez era un símbolo, algunos lo han tomado a mal, de otra religión, ¿verdad? El dios pez, de una de las religiones de ese tiempo, pero no es así, sino que venía de la palabra griega ixoi, que significa
pues también algo para la fe cristiana. Entonces, eran esas letras similares a un pescado, y por eso es que se usaba. Utilizaban otros símbolos, como por ejemplo también una pequeña ramita de olivo y diferentes símbolos, pero ninguno se comparaba con la cruz. La cruz, ese símbolo que fue utilizado como menosprecio, como burla, y en la cual murió nuestro Salvador. Con el paso del tiempo fue tomando fuerza, y con el paso del tiempo fue tomando el valor que debería tomar. Y ese símbolo que era objeto de maldición, ese símbolo fue utilizado para traer bendición, para traer la salvación, no solamente de un grupo reducido de personas como judíos, sino también la salvación, del mundo entero. Así que la cruz, hermanos, para los creyentes significa algo especial. Si es símbolo de menosprecio para el mundo pagano, si algunos incluso hacen guerra a los que tienen el emblema de la cruz, porque hay países que no se avergüenzan de tener una cruz en sus banderas. Hay países que no se avergüenzan de decir que son cristianos. Esos países, hermanos, son bendecidos de parte de Dios. Pero hay otros que le hacen la guerra a los que tienen el emblema de la cruz y prefieren mejor usar otros emblemas que los identifican con su religión. Pero la realidad es que la cruz puede ser vista desde diferentes ángulos. Pero yo digo en esta mañana, al hablar de la cruz, nosotros estamos hablando de lo más precioso para nosotros, porque si Cristo no hubiese sido sacrificado en la cruz del Calvario, nosotros no estaríamos aquí hoy. Pero gracias a que Él fue voluntariamente a esa cruz para entregarse, para pagar por el pecado de la humanidad, nosotros hoy podemos decir que somos lavados, que somos santificados, que somos justificados, que somos un pueblo libre para la alabanza y para la gloria de Dios Todopoderoso. Hoy somos hijos e hijas, las hermanas de Dios, pero gracias al sacrificio de Cristo. Entonces, no habría cristianismo sin cruz. Podemos ver ahora entonces, en primer lugar, el significado de la cruz. Puede tener diferente significado para unos y diferente para otros. El texto que hemos tomado hoy, el apóstol continúa su argumentación, porque anteriormente veíamos que él dice, bueno, a mí Cristo o Dios no me ha enviado a bautizar, sin restarle mérito al bautismo, como decíamos, sino más bien él dice, me ha enviado a predicar. Y el versículo último que leíamos, el 17, en la vez anterior, dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Oiga lo que él dice. Mi función no es bautizar, decía el apóstol Pablo. Mi función es predicar. Quiere decir que él, por sobre todas las cosas que se hacen en el cristianismo, porque usted sabe que hacemos muchas cosas y son valiosas, y lo hemos dicho, cantarle al Señor, servirle en algún ministerio, evangelizar, bautizar a las personas, instruirlas, bueno, orar por ellas, visitar enfermos, todo eso es importante. Pero Pablo dice, a mí Cristo me envió a predicar. Qué precioso es que él tenía como centro el anuncio de la buena nueva. Y él dice, no con cualquier palabra, no con palabras de la humana sabiduría, sino dice con palabras dadas por Dios. Mire qué precioso. Él decía, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea que, hermanos, como decía en la última exposición de este libro, en realidad de la forma como nosotros presentemos el mensaje, incluso de eso también puede depender cómo nosotros presentamos la fe cristiana. Si lo hacemos de una forma descuidada, si lo hacemos quizás por cumplir un requisito, ¿cómo lo hacemos? Los que hablamos de Cristo, los que predicamos o los que evangelizan de manera personal. La forma de presentarlo debe de ser de acuerdo a la palabra de Dios.
No podemos venir nosotros con filosofías diferentes, sino más bien debemos de venir con el poder de Dios. Porque es así como las vidas van a ser cambiadas. Discursos simples no pueden cambiar a nadie, pero lo único que cambia a las personas es el evangelio predicado en el poder del Espíritu Santo de Dios. Solo eso cambia. La prueba somos nosotros. Estamos aquí, oímos predicar, pero esa palabra llegó a nuestro corazón. Y cuando llegó a nuestro corazón, algo ocurrió. Y ahí fue cuando comenzamos a ser transformados por el bendito Espíritu Santo de Dios. Entonces, el significado de la cruz para aquellos que se pierden, como número uno, es locura. Mire lo que dice el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Entonces, ahí estábamos nosotros en un tiempo, aunque hoy hemos sido ya cambiados, regenerados, justificados, santificados y todo lo que podamos agregarle. Pero los que se pierden, para ellos es una locura el evangelio, la palabra de la cruz, hablarles que hay salvación por medio de alguien que fue muerto en una cruz, para ellos es algo loco. Y de hecho que los satanistas, ellos tienen una consigna y ellos dicen que el que vence es el que queda parado. Ellos usan la lógica. Y ellos dicen que el que venció en aquel tiempo fue Satanás, porque dicen ellos, Jesús murió en la cruz. Y ellos siguen una argumentación así, ¿verdad? En base a la lógica. Pero lo que ellos no continúan argumentando es que es verdad, que Cristo, nuestro Salvador, Él fue crucificado allá en la cruz del Calvario. Pero esa no es toda la verdad, porque la verdad es que después de eso fue bajado, fue sepultado y según la Escritura pasó 3 días aproximadamente y 3 noches ahí en ese lugar. Pero después de ese tiempo no podía quedarse ahí. Más bien el Espíritu de Dios lo levantó con poder, porque era imposible que el dador de la vida pudiera morir, porque Él es el que vive y permanece para siempre. Bendecimos y alabamos su poderoso nombre en esta mañana, porque el vencedor se llama Jesucristo. Entonces, para los paganos, la cruz es una locura. La palabra de la cruz, el predicar acerca de la cruz es locura. Y para ellos es como que estuviéramos locos. Por eso dice más abajo que es una locura, que es insensato, que es necio, podrán decir ellos. Los cristianos están engañados. Los cristianos ni saben lo que dicen porque ese hombre fue muerto. Ese hombre era falso, ese hombre era impostor. Incluso después decían, quizás los discípulos robaron el cuerpo y por eso es que no lo encontramos ahora. Y todos sabemos qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y mandaron hasta los mismos guardias romanos para que escoltaran esa tumba, a modo de que no tomara nadie ese cuerpo, pero como de una o de otra forma siempre iban a hablar que alguien había hecho algo y que por eso no estaba el cuerpo. Entonces para ellos es una locura. Isaías ya lo había dicho en el capítulo 29 y versículo 14. Dios, hablando por medio de este hombre de Dios, había anunciado que habrían personas que se creerían demasiado sabias y rechazarían a Dios. Dice Isaías 29:14, por tanto he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. En el mundo hay personas con sabiduría. En el mundo hay personas que de verdad alcanzan muchas metas. Usted puede ver que en el mundo han habido filósofos y todos han tratado de entender el porqué de la vida y se han acercado pero muy cerca de la verdad. Pero cuando están a punto de descubrirla, se niegan a creer que hay un Dios que de verdad ha hecho todas las cosas.
se niegan a creer que el ser humano es el resultado de la obra creadora de Dios y prefieren mejor creer que salieron de la nada. Prefieren mejor creer que fueron el producto de una evolución. Entonces, no reconocen a su Dios. No reconocen que somos hechura de sus manos, como dice el salmista. No nos hemos hecho a nosotros mismos. Entonces, para los que se pierden, la cruz es una locura. Ellos no lo pueden comprender. Ellos no pueden creer que alguien murió, que alguien fue entregado para poder traer salvación al género humano. Pero para aquellos que se salvan, dice que es poder de Dios de salvación. Miren lo que dice a continuación el versículo 18. Pero a los que se salvan, dice, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Cuánto nos alegramos por eso? La Biblia dice que el evangelio es poder. Pablo testificó y él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Entonces la salvación está dada para toda la humanidad. Pero ¿por qué no hay entonces un cambio en todas las personas? ¿Por qué no todos van un día a estar en la presencia de Dios y disfrutar? Porque el género humano también tiene su libertad de decisión. Y muchas veces, hermanos, aunque no se quiera admitir, porque aquí hay un conflicto entre la soberanía de Dios, que es quien elige, y el libre albedrío, que es el hombre que también toma su decisión. Pero en este momento no me quiero meter a conflictos teológicos, más bien decir que el ser humano es responsable delante de Dios. Cualquier postura que tengamos de salvación, el hombre siempre es responsable delante de Dios, porque no es una máquina. El ser humano entiende, el ser humano es capaz de procesar lo que se le dice, y si no quiere venir a Cristo es porque es rebelde, aún entendiendo el plan de Dios. Entonces dice que para los que se salvan, esto es poder. Es poder para salvar, es poder para sanar, poder para restaurar, porque Él es el único que puede hacer esa obra en el corazón del ser humano. El versículo 19 dice, está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Eso es lo que dice Isaías 29:14, que ya leíamos. El versículo 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Contra Dios no hay ningún argumento. Pudiera el ser humano presentar muchos, y de hecho, quiero decirles que cuando salimos a compartir el evangelio, oímos diferentes argumentos de las personas por qué no entregan su vida a Jesús. El sábado anterior, este sábado que pasó, hizo 8 días, que anduvimos allá por Ostuma, platicábamos con un joven y él quería excusarse. Y él decía, es que aquí los cristianos no le hablan a las personas. Y quizás tenía razón de cierto modo, porque hay cristianos que son orgullosos. Pero esa es otra cosa. La verdad es que le decía yo al joven con el que tenía la oportunidad de hablar, ningún argumento de esos será válido cuando usted esté delante de Dios. Porque Dios no lo va a juzgar a nadie, no lo va a juzgar Dios por los hechos de otra persona. Lo va a juzgar por sus hechos, por lo que hizo en esta vida. Y al hablar de aspectos salvíficos, si recibió a Jesús o lo rechazó. Ahí no va a valer que le diga, pero el hombre que vivía a la par mía era cristiano y era así y era así, y mire cómo se comportaba y todo. No vale. Vale cómo se comportó personalmente. Entonces, Dios dice, no hay argumentos. Todos esos sabios, todos esos escribas o toda la gente que pudiera tener entendimiento, si se rechazaban a Dios, estaban mal. Y lo mismo es hoy. ¿No ha enloquecido Dios, dice, la sabiduría del mundo? Pregunta. Todas esas personas hoy de ciencia, todas esas personas hoy que dicen tener mucho saber, pero si rechazan a Cristo,
lo han perdido todo. Y una persona puede ser quizás demasiado, permítame esta palabra, demasiado ignorante, quizás en cualquier rama del saber. Pero si esa persona un día le abre su corazón a Cristo, le digo, esa persona es la más sabia en esta tierra. Y yo creo que entre esos estamos cada uno de los que estamos en este lugar, porque teniendo diferentes profesiones, diferentes carreras, incluso técnicas, o quizás no tengamos nada, pero tenemos al sabio de los sabios. Hemos recibido al Salvador del mundo, a Cristo nuestro Salvador. Para esta tierra, por supuesto que sirven, ¿verdad? Las profesiones o las carreras técnicas que se tengan, todo en que nos podamos preparar. Pero hay una profesión que es por sobre todas las profesiones y es ser hijo de Dios. Por eso los apóstoles enfatizaron eso, ¿verdad? Que vivamos nosotros de acuerdo a la vocación con que nosotros hemos sido llamados. Cada profesión y cada persona sabe que para desempeñarse en su profesión tuvo que haber una vocación. Si no hay esa vocación, imposible que la persona pueda desempeñar esa profesión. Porque hay personas que están en las universidades y de repente van segundo año y algunos hasta, bárbaros hasta tercero, casi cuarto año y están queriéndose cambiar de su carrera porque se equivocaron. No tenían esa vocación. Está estudiando medicina y se desmaya cuando mira sangre. Entonces quiere decir que no era esa, un ejemplo nada más. Podría ser otra profesión, ¿verdad? Y que no le gusta eso, entonces se equivocó. Entonces tiene que haber una inclinación a eso. La vocación es la inclinación hacia algo. Pero pasemos en segundo lugar, ¿cuál es el mensaje de la cruz? Ese mensaje comienza a ser descrito en el versículo 21, donde el apóstol dice: pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ese mensaje toma forma y es no mediante la sabiduría humana, sino es mediante la predicación de la palabra. Cuando Pablo está hablando de la importancia de este mensaje, no es solamente porque se hable de la forma que toma el mensaje, que es mediante la predicación, sino más bien la importancia del mensaje de la cruz es su contenido. Y de eso es de lo que yo quiero hablar hoy. No de la forma, porque usted podrá decir, la predicación, bueno, y claro, podría ser menospreciada incluso, aunque la predicación es un arte. Y para los que saben de esto, hay un deleite en poder hacerlo. Y uno puede ser quizás mejor, incluso preparado para poder exponer la palabra de Dios. Y por supuesto que hay que procurar hacerlo de una mejor manera. Pero dejando de lado las formas, otra cosa sería incluso los estilos de predicación. No importa eso, porque al fin y al cabo Dios salva a las personas por aquellos que son eruditos. Los que son eruditos son los muy expertos en el conocimiento bíblico. Dios salva a personas, ellos predican, pero Dios salva también si alguien se dispone a predicar la palabra de Dios y no tiene ninguna preparación. Porque lo que importa es la esencia, que es el mensaje, que es la palabra. Lo que tiene poder no es la elocuencia. Lo que tiene poder no es el hombre con todos sus títulos. Lo que tiene poder no es el hombre ignorante. Lo que tiene poder es la palabra que sale de la boca de aquellos que se deciden proclamarla. Eso es lo que tiene poder. Entonces, Pablo dice que mediante la sabiduría del mundo no conocieron a Dios. Ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Oiga, ¿cómo le llama él? La locura de la predicación. Quizás algunos hubieran querido que la salvación fuera mediante la sabiduría, ¿verdad? Porque los filósofos
o la gente de mucha ciencia, que ellos tuvieran la facultad de poder impartir vida, que tuvieran la facultad de poder decirle a las personas, así se pueden salvar, pero Dios decidió que fuera mediante la predicación de su evangelio. Entonces yo quiero que veamos acá algunas cosas en cuanto al contenido del mensaje. ¿Cómo es su eficacia? ¿Por qué es que es eficaz este mensaje? Miren lo que dice el versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. 23. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hay tres grupos aquí. Se habla de primero judíos. Ya sabemos que ellos eran el pueblo de Dios. Luego se habla de los gentiles o griegos. Y tercero se habla de aquellos los que son llamados. Y cada uno tiene diferentes fines. Dice que los judíos buscan señales. Luego leímos que para ellos Cristo es tropezadero. Y hay muchos textos que el tiempo no me alcanza para leer cada uno de ellos. Pero los judíos veían un tropezadero en Cristo o un obstáculo, por así decirlo. Como les dijo el Señor en uno de los salmos, y luego se cita en el Nuevo Testamento también, que dice, aquel que fue la piedra desechada por vosotros los edificadores, ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea que el que ellos miraban que como que no tenía ningún valor. Si dicen los profetas, al hablar de su apariencia, dice que no tenía hermosura ni apariencia en él para que se pueda desear. Al hablar de sus sacrificios, él era como cualquier otro ser humano, golpeado, maltratado. Y cuando él iba creciendo era como cualquier ser humano y no lo miraban diferente. Y cuando entra, ¿verdad?, en un pollino a Jerusalén, todos lo miraban como alguien normal. Y bueno, ¿y quién iba a creer que era alguien importante si los conquistadores entraban en caballos blancos? Ellos iban a conquistar. Y después, peor todavía, que se entregó para ser maltratado, se entregó para ser muerto en la cruz. ¿Y qué clase de salvador es ese? Podrían decir los judíos, ¿verdad? ¿Y qué no nos iba a salvar de Roma, pues? ¿Y qué no iba a destruir todos los poderes gentiles? Y como leían parcialmente las profecías y hablaban solamente de aquel que los iba a libertar y el que iba a gobernar, porque él es el rey de los reyes y el señor de los señores. Pero lo que no sabían es que el reino iba a comenzar por medio de la humillación, y esa parte es la que no le gusta al mundo. Incluso a los creyentes quizás no nos gusta mucho. Pero él lo hizo así. Entonces para los judíos era como algo inexplicable. ¿Y quién es él? Incluso cuando le dijeron que era alguien que ella era llamado Nazareno, ¿y acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Siempre, ¿verdad?, pensando en el menosprecio. Y así eran ellos. Lo desecharon al final. Pero ellos buscaban señales. Ellos buscaban algo que les diera el indicador de que de verdad él era el Mesías. Y decían, él no puede ser. ¿Y dónde es que van a nacer? Pues preguntaban otros. En Belén de Judea. Y todos tenían expectativas. ¿Y de qué familia pues será? Otros decían, no, cuando el Mesías venga nadie va a saber de dónde sea. Ellos estaban más extraviados todavía. Pero para los griegos dicen que buscan sabiduría. Sabemos que de ahí vienen los grandes filósofos. Ya habían ellos existido con más anterioridad. Y entonces todos esperaban, ¿verdad? Cuando Pablo llegó a predicar a Atenas, dice que lo llevaron rápido al Areópago. El Areópago era hoy como la asamblea legislativa. Un lugar donde están las personas, se supone, de saber. Un lugar donde hay gente de ciencia. Ya no voy a seguir hablando de eso porque me puedo meter en problemas, pero se supone que hay gente entendida. Entonces, ahí en el Areópago estaban las gentes que dirigían los asuntos, no solamente espirituales, sino también civiles.
Ahí llevaron a Pablo. Dice que todos se interesaban en algo nuevo, en oír lo que se estaba hablando en los diferentes lugares. Siempre querían oír algo nuevo. Y por eso dijeron, queremos ver qué es lo que Pablo nos está hablando. Y cuando lo oyeron que comenzó a disertar, claro que Pablo también era una persona muy entendida. Y él no llegó hablando así, ¿verdad? Quizás todo raro, sino que él comenzó a hablarles como ellos se merecían. Pero cuando les habló acerca de la resurrección de los muertos, como quien dice ellos, hasta ahí llegó la atención que tenían. Y le dijeron, Pablo, ya te oiremos en otro tiempo. Porque a ellos no les importaba eso. Ellos pensaban que era otra religión o que era otro mensaje más cautivador que iban a predicar. Pero cuando lo oyen hablar de la cruz, un hombre que murió en la cruz, un hombre que después fue muerto y dicen que resucitó, y ellos ni siquiera creían en la resurrección. Entonces eso era un problema para ellos. Ellos buscaban sabiduría. Por eso ellos decían que la cruz era una locura. Para ellos eso era imposible que hubiera sucedido, porque no creían que pudiera haber resurrección de muertos. Ahora, para los llamados, como dice ahí, ya sean judíos o griegos, porque la realidad es que en la iglesia de Cristo está compuesta por judíos y por gentiles, por todos los que han recibido a Jesús como su Salvador. Ahora es día, usted no mira casi judíos en la iglesia, casi solamente gentiles. Pero de la misma forma, si ellos todavía se convierten a Cristo, forman parte de la iglesia, judíos y gentiles. ¿Qué dice el versículo 24? Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, hermanos, no importa que lo hayan desechado los judíos, perdieron su oportunidad. No importa que para los gentiles o griegos sea una locura y ellos solamente busquen la sabiduría, porque nosotros que estamos ya en el redil, nosotros que le hemos entregado nuestra vida, para nosotros Cristo es poder de Dios. Él es el que nos salvó, Él es el que nos perdonó, Él es el que nos lleva hacia adelante, y un día por Él vamos a entrar a las moradas eternas. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Entonces para nosotros dice que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Desde el antiguo tiempo se había anunciado y se había dicho que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Venía anunciándose. Y hay un precioso salmo donde se habla también acerca de esto, pero más puntualmente el Proverbios 8, donde se habla claramente, ¿verdad?, de la personificación de la sabiduría y se enfoca en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando Él aparece, aunque ya dije que no tenía ninguna apariencia diferente, pero nosotros sabemos que Él no era solamente un niño común que nació en este mundo, sino más bien Él era la encarnación de aquel que había estado por la eternidad con el Padre, de aquel que había estado con el Espíritu Santo juntamente y decidió venir a esta tierra para salvarnos a cada uno de nosotros. Entonces, para nosotros, Él es poder y sabiduría de Dios. ¡Qué precioso! Quiero que veamos en tercer lugar que todo ello es para que la gloria sea de Dios. Toda la gloria es de Dios. El mensaje de la cruz o la cruz de Cristo apunta hacia Dios. Por eso que todavía no se comprende porque algunas personas prefieren mejor argumentar en favor de un mensaje donde es el hombre que se salva. Y no solamente para decidir en el momento de aceptar a Cristo, sino también todavía estando perseverando, quieren seguir diciendo que el hombre se sigue salvando. Y ese mensaje es difundido por muchos todavía en la iglesia de Cristo. ¿Y saben por qué? Porque el ser humano siempre ha querido hacer algo para salvarse.
Y le digo a usted en esta oportunidad, los que estamos acá y los que nos puedan ver a través de la red, si esa es nuestra concepción, todavía no hemos entendido el mensaje de la cruz de Cristo. Porque hay dos formas de anunciar el mensaje. Una en la que el ser humano mismo gana su salvación y otra en la que Dios es el que obra la salvación del ser humano. Yo no sé en el caso de ustedes, pero en el caso mío, yo prefiero descansar en que el Salvador del mundo es el que me eligió a mí y nos ha elegido a nosotros para ser salvos. Si dependiera de mí, les aseguro que hoy estaría salvo y mañana quizá ya condenado. Pero es gracias a la grande misericordia de Dios. No es por lo que yo he hecho ni lo porque voy a hacer, sino más bien es por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hoy nosotros somos llamados hijos e hijas de Dios. Démosle glorias y honras a Cristo porque Él es el que merece ser exaltado. Entonces la salvación, hermanos, no me la he ganado. La salvación, ninguno de los que están acá puede decir, ay, sí, viera que cómo era yo en mi pasado, ¿verdad? Y Dios por eso me ha de haber llamado, porque Él sabía cómo era yo. Nada que ver. O Dios me ve, fíjense cómo yo trabajo y todo lo que hago y me guardo para Dios y hago esto y hago lo otro. Y por eso quizás Dios está bien complacido conmigo y entonces me lleva y por eso es que voy a obtener esto. No, hermanos, todo lo que hacemos en la obra de Dios, lo que hemos sido salvados por la gracia bendita de Dios, es en gratitud por el enorme sacrificio que Él hizo por nosotros. ¿Qué pudiéramos agregar nosotros al sacrificio de Cristo? No le podemos agregar nada. Si lo único que podemos hacer es vivir para Él en agradecimiento. El sacrificio de Cristo no necesita que usted y yo le agreguemos nada más. Es completo. Dice el versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ese versículo 26 habla de la condición de los corintios y la condición de la mayoría también de nosotros actuales. No solo de nuestra congregación, sino de la iglesia en general. ¿Quiénes son las personas que primeramente accesan a Cristo o le abren el corazón a Cristo? ¿No son aquellas personas que están más desamparadas? ¿No son las personas que están más desvalidas en el mundo? Esas personas son. Pregúntele a la gente que tiene muchas posesiones. Difícilmente, de verdad, se entregan a Cristo. La gente que tiene mucho conocimiento, la gente que tiene mucho posesión, digamos, financiera, la gente que tiene muchas posesiones materiales, esa gente es raro que de verdad quieran entregar su vida a Jesús. Hermanos, hoy en el mundo que la iglesia ha avanzado tanto, gracias al Señor, según las estadísticas, incluso en nuestro país, se ve que el evangelio que comenzó de las clases bajas, luego avanzó a la clase media y gracias al Señor, hoy en la actualidad también se está alcanzando la clase alta. No podemos negarlo y no podemos ser ciegos a eso. Pero la realidad es que si hacemos el balance, todavía aquellas personas que son las menos favorecidas son las que responden al mensaje de salvación. Entonces, bienaventurados aquellos que aunque sean de una clase media o que sean de una clase alta y aún así han rendido sus vidas a Jesús como Salvador. Hermanos, pero allá en Corinto dice que no habían muchos sabios ahí entre los participantes de la iglesia. No habían muchos sabios. Miren la vocación de ellos, decía. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. En la ciudad habían de todo y habían gente de mucho conocimiento, de mucha sabiduría, mucha gente así, ¿verdad? De la alta sociedad, pero en la iglesia no había tantos de esas personas. Entonces, lo que sí había, eso era lo que no había, lo que sí había, y creo que se sigue repitiendo. Versículo 27. Sino que lo necio, dice, del mundo, mire qué palabras, escogió Dios para avergonzar a los sabios.
Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Hay una descripción ahí de 5 cosas. Dice que ahí en la iglesia de Corinto y quizás también entre nosotros, dice que había lo necio. Para nosotros hoy que nos apliquemos esas palabras, quizás no todos la van a recibir. Que le diga, hermano, y usted es de lo necio. ¿Por qué me dice así, hermano? Soy fulano, don fulano. Soy la doña. Independientemente de lo que hayamos alcanzado hoy ya, su título, su profesión, quién es usted, dice que éramos de lo necio del mundo. Yo puedo decir que yo era de lo necio del mundo, porque si siente usted que es muy dura la palabra que lo insulto. Yo era de lo necio del mundo. No buscábamos a Dios, buscábamos hacer lo malo y buscábamos quizás dañar a otras personas. Por eso dice, éramos de lo necio, de la gente renuente, de la gente que no quería nada de Dios. Vamos a la célula. Tengo otras cosas que hacer más importantes. Vamos al culto, porque no tienes nada que hacer. Y que tantos días, necio. Pero mire, no solamente dice necio, dice débil. ¿A quién le gusta que le digan débil? Si nos gusta, aunque tengamos muchos años, ¿verdad? Sí, fuerte siempre, ¿verdad? Y míreme cómo camino, ¿verdad? Y mis músculos y todo, y mi energía y todo fuerte. Pero dice, lo débil del mundo escogió Dios. No escogió a aquella gente que tuviera mucho poder económico, no escogió gente que tuviera muchas profesiones, sino lo débil, aquello que era insignificante. Eso escogió Dios. Qué terrible, ¿verdad, hermanos? Lo vil, como que la descripción va decayendo todavía, ¿verdad? Lo vil quiere decir lo menospreciado, algo que no era considerado como digno de alabanza. Si nosotros, hermanos, sin el afán de demeritarnos, hoy usted mírese limpio, hoy usted mírese bien vestido, bien peinado, bien peinada. Me decía una de nuestras hermanas, con la mejor vestimenta voy a la iglesia. Qué bueno. Hoy nos ha dado un porte el Señor, pero antes éramos de lo peor. Si quizás algunos hasta ni siquiera nos atrevemos a decir todo lo que éramos, porque las demás personas se van hasta a admirar y hasta nos podrían hasta quizás ver de menos al saber lo que éramos y lo que hacíamos antes de conocer a Cristo. Vil, lo menospreciado, dice también, aquello que era desechado, aquello que era visto sin valor. Y por último dice, lo que no es. Ya ha oído usted la expresión como un 0 a la izquierda. Los ceros a la derecha son buenos, ¿verdad? Porque suman. Si está un 1 y usted le pone un 0 ahí, ya tiene valor. Póngale otro 0, ya tiene más valor. Otro 0. Dios mío, y en estos días, esos números, algunos no quieren recibir esos números, ¿verdad? Y en su salario, en sus ventas. Bueno, ceros hacia la derecha tienen valor. Ahora no digamos si los números que van antes son más grandes también, ¿verdad? Pero un 0 para la izquierda, ¿cómo suma? Suma nada. Entonces dice que lo que no era, prácticamente está diciendo que las personas sin Cristo no son nada. Como que si no valieran nada. Oiga, ¿cómo que no valieran nada? Porque en realidad Dios sabe que son su creación y aunque sean descarriados, Él puede darles un valor precioso. Versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Eso me encanta, porque ese es el objetivo de Dios. Yo creo que si entendemos bien este mensaje, hermanos, hoy se van a ir afuera toda altivez y todo orgullo. Si teníamos la idea de que porque tenemos una postura hoy, quien quiera que seamos, de verdad hoy nosotros merecíamos alguna reverencia, merecíamos algún trato diferente, hoy nos vamos a dar cuenta
que nada que ver. Que el que merece la honra, que el que merece la gloria, es el único que nos ha creado, es el único que murió y también resucitó por nosotros. El que nos ha dado un valor se llama Jesucristo y Él es el único que merece ser exaltado por nuestros labios y con nuestra vida. Él es el único. El objetivo es, dice, para que nadie se jacte en su presencia, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En el mundo usted sabe que sí, ¿verdad? Hay diferentes personas y hay que respetarlas, porque el respeto no lo debe perder usted. No vaya a creer que yo estoy enseñando que no respetemos a las personas. Eso no es. Porque hay personas que cuando oyen estos temas dicen, pues entonces quiere decir que como usted es igual que mí, entonces ya no lo respeto. No, tampoco, no es así. Hasta un niño se debe respetar. El niño que nosotros le llevamos a saber cuántos años y meses y días, hay que respetarlo también. Entonces el respeto no se debe perder. Don fulano de tal, doña fulano de tal, su título, ¿verdad? De la persona de igual forma es respeto. Eso así debe ser. Pero hermanos, delante de Dios, cuando estamos delante de Dios, ¿quiénes somos nosotros? Decía un hombre muy querido por este servidor, delante de Dios somos don tierra, decía. Don tierra. Me gusta la alabanza, decía, hermano Adolfo, llegaba a mi casa, póngame la alabanza, eres polvo nada más, decía. Eres polvo nada más. Y finaliza el apóstol diciendo que por él nosotros estamos en Cristo. Versículo 30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo. Por Dios, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué cosa? Sabiduría, justificación, santificación, redención. 4 cosas menciona ahí. O sea, la sabiduría de Dios es Cristo. En Él tenemos todo. Y Pablo dice en otra de sus cartas que en Él están escondidos todos los tesoros en Cristo. Si siguiéramos leyendo, no paramos hoy. En la carta a los Efesios capítulo 1 dice todas las riquezas que nos ha dado y en otros lugares más. Pero dice que en Él nosotros tenemos la sabiduría. Él no ha sido hecho sabiduría. Él es sabiduría para nosotros. Justificación, no tengo que explicarlo más porque habla acerca de que Él nos perdonó, nos justificó, ¿verdad? Éramos condenados y mediante su sangre aplicada a nosotros, perdonados. Hoy somos perdonados, ya no vamos al infierno. Si Cristo viniera en este momento, vamos hacia la patria celestial. Justificado, el pecado fue borrado. Santificado, bueno, igual, ¿verdad? Nos aparta del mundo. Usted ya no pertenece a todo ese mundo que anda haciendo tantas cosas, pertenece a Cristo. Entonces nos santificó, nos apartó y así debemos vivir. Y nos redimió. Redimir es comprar. Él dio el pago. ¿Cuál era el pago por pecar? Muerte. ¿Cuál era el pago para salvarnos de ahí? Sangre. Y no cualquier sangre, sino que una sangre pura y sin mancha fue la de Cristo. Él lo pagó. Así que hoy nosotros somos salvos. 31. Para que como está escrito, si no lo comprendíamos con el 29, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ese texto está en Jeremías 9:24 también. Aquel que se va a gloriar o aquel que va a decir que es algo, hay que gloriarse, pero en que nosotros somos hijos de Dios. ¿Quién merece toda la gloria? La merece Él. Yo no merezco la gloria, ninguno de nosotros merece la gloria, sino el que murió por nosotros, el que pagó nuestra deuda. A Él debemos glorificar. El que se gloría, gloríese en el Señor. Gálatas 6:14, último versículo que le comparto. 6:14 de Gálatas. Mire qué declaración de Pablo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí
y yo al mundo. Lejos, dice, esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Glorificar el nombre de Dios. Si Pablo, que había tenido tremendas revelaciones y sabía los misterios y quizás cosas que ni escribió, porque cosas que no le he dado al hombre, dice, el poder entender o dar a conocer, si él decía esas palabras, cuanto más nosotros, ¿verdad? Que estamos todavía en este mundo y somos todavía seres imperfectos, debemos nosotros también darle la gloria al único que la merece. Así que, hermanos, el mensaje de la cruz apunta al único que es el Salvador, apunta a Cristo y apunta a que Él merece toda nuestra honra y toda nuestra exaltación. Pongámonos en pie y vamos a dar gracias al Señor. Quiero que oremos. ¿Y por qué no entonamos un precioso canto, hermanos, para dar honras a nuestro Señor? Un canto que le exalte, que le glorifique. ¿Por qué no cantamos ese precioso canto que dice: en el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia? En el nombre de Jesús venimos nosotros en esta oportunidad. Si gusta, usted puede cerrar sus ojos y damos gracias al Señor. En el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Una vez más, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús. Señor. Oh, Señor. Oh, sí, Señor.
En el nombre maravilloso. Recibe nuestra alabanza, Señor. Te ofrecemos alabanza. En el nombre maravilloso. Sí, Señor, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Dele gracias al Señor. Él pagó el precio de sangre, precio que usted y yo debíamos, una deuda grande con el Señor. Él tuvo a bien cancelarla por cada uno de nosotros. Dice su palabra que nosotros no hemos sido rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gracias, Cristo. Gracias, mi amado, por haberte entregado por estos pecadores. Oh, mi amado, mi Jesús, tú nos has libertado, nos has hecho diferentes. Hoy podemos disfrutar de la vida. Hoy podemos con toda libertad decir que tenemos vida y vida en abundancia. Señor, enséñanos a poder consagrar nuestras vidas a ti, Señor. Que el mundo, Señor, esté crucificado para nosotros. Que este mundo, Señor, con todos sus ofrecimientos, pueda ser, Señor, desechado por nosotros. Somos tus hijos, somos diferentes. Tú nos has llamado, tú nos has transformado, nos has sacado, Señor, de ese mundo sin sentido. Y hoy podemos decir que somos diferentes gracias a lo que tú has hecho, mi amado, mi Salvador. Te adoramos. En Cristo Jesús te damos gracias, mi Dios. Amén y amén. ¿Cuánto podemos darle un buen aplauso al Señor? Gloria a Dios. Qué bueno. Qué bendición el estar a la presencia de Dios y poder disfrutar de su comunión.